Horario. Gracias, Cande, por grabar la clase. Bueno, antes que nada, no sé si se acuerdan, ¿sí? Que ya la clase anterior, que hablamos esto de la introducción de la psicología deportiva, ya estábamos como empezando el segundo bloque, ¿no? El segundo bloque cuatrimestral, entendiendo que como esta cursada tiene dos exámenes, ¿sí? Em, el primer examen justamente entra hasta el último tema que se dio, ¿no? Antes de, de esto de la introducción a la psicología deportiva, ¿no? Que el último tema, ¿cuál era? La motivación. Entonces, hasta motivación entra el primer examen. Ya el segundo examen, que es a final de año, por lo que tengo entendido, si no me equivoco, que me dijo Juan, empieza desde esto de la introducción a la psicología deportiva hasta el último tema que llegamos a dar. En este momento no tengo el cronograma, así que no sabría decirles cuál sería. Pero ya vamos a llegar a ello sin apuro. Bueno, hoy lo que más que nada vamos a hablar es esto de, vamos a seguir hablando con este mismo tema de la psicología deportiva. O sea, hay cosas que dije que se van a repetir, pero lo vamos a dar una mayor focalización. ¿Qué significa esto? Que vamos a hablar de la psicología deportiva en el fútbol, ¿sí? O como a mí me gusta decir, ¿no? Y si están escribiendo esto de entendiendo la mente del jugador, ¿no? Por eso lo que más quiero que veamos es la psicología deportiva y todos sus afluentes y por qué es clave, a mi gusto, en el fútbol. ¿Mm? Recuerden que cuando hablamos de psicología deportiva, hablamos de una ciencia, que es la psicología, que estudia qué, ¿no? Los procesos mentales y emocionales que inciden en el rendimiento deportivo. Inciden, ¿qué va a implicar? Que va a tener una influencia, que va a tener un apoyo, que va a tener una conexión. ¿Mm? Si tengo que responder a su vez en forma de pregunta, ¿por qué la psicología deportiva es en el fútbol? Es importante? Y esto es como una pregunta de examen, no lo voy a negar. Es porque justamente el rendimiento no solo depende del cuerpo, chicos, sino también de la mente, de la mens, como vendría en latín. ¿Qué implica en la mente? Implica la concentración, la motivación, el manejo de la presión, ¿no? La relación con mis pares, con el grupo y demás. Por eso, algo que a mí me gusta decir, cual pregunta abierta, ¿no? O retórica o a reflexionar, que es ¿cuántos jugadores talentosos, ya sea que ustedes vieron desde sus experiencias, o uno ve desde el entretenimiento mismo, que es el fútbol, que no pudieron sostener una carrera por temas emocionales, actitudinales o relacionales dentro del equipo? ¿Mm? Eso lo podemos ver en muchos lados. Por eso, algo que, que así como les dejaba la frase de la clase pasada, me gusta otra frase que me marcó mucho a la hora de poder, cuando estudiaba psicología deportiva, era esto de que el fútbol se juega con los pies, pero también con la cabeza. Una frase obvia, pero que está bueno decirla, ¿sí? Porque muchas veces, y esto lo hablábamos clases anteriores, ¿no? De que a veces nos gana el impulso, ¿no? De que porque no dio el mejor pase, o esto que, este ejemplo, Edu, que trajiste una vez de esto de la falta, con una falta sin sentido, ¿no? Y de que faltando unos pocos minutos, muchas veces los pies pueden hacer X cosa, pero también la cabeza tiene que estar presente ahí, ¿sí? Que es importantísimo. Por eso me gustaría hablar, así como esto hablaba de la concentración y demás, podemos ver qué áreas va a trabajar la psicología deportiva en el fútbol, ¿no? ¿Qué áreas personales y emocionales del ser humano? La primera, y esto a mi gusto, ¿no? A mi forma de verlo, lo agrego desde lo más importante, la primera es la motivación, ¿sí? Ahora, si bien ya tuvimos una definición de motivación, la definición de motivación que les di es en base a la psicología. La más importante que quiero que se queden, que es cómo podemos definir la motivación en base a la psicología deportiva, ¿no? Si tenemos que definirlo, chicos, la motivación es una energía,
¿sí? Es algo enérgico que proviene internamente del ser humano, ¿sí? Por eso la motivación es una energía interna que, ¿qué va a generar el jugador? O sea, ¿o qué va a impulsar? Lo va a impulsar a entrenar, a esforzarse, a competir, a superarse a sí mismo, ¿sí? Por eso, algo que me gusta decir es que sin motivación no hay rendimiento sostenido, ¿sí? Sí, obviamente, como lo hablé en su momento, la motivación puede ser vista desde dos lados, como dijimos, ¿no? Esto de lo intrínseco y lo extrínseco. Y como bien viene de la palabra, adentro y afuera, ¿no? Y, y que justamente cuando hablamos desde el adentro, ¿no? Esto de superarse a sí mismo, el amor por el fútbol, y cuando hablamos de afuera podemos ver, no sé, la aprobación del DT, el dinero, la fama, los títulos, qué es lo que uno busca desde el afuera. ¿M? Ahora, si hablamos desde la motivación en el fútbol, podemos ver que jugadores talentosos pueden desmotivarse si no encuentran esto que a mí me gusta decirles del sentido de pertenencia, ese disfrute, ¿sí? Porque que el DT mismo, o ustedes el día de mañana, mejor dicho, pueden influir en la motivación de cada jugador, ¿sí? ¿Cómo? Eh, Dando objetivos claros, hacerle sentir al jugador que mismo que tiene un valor en la cancha. Y valor no solo por lo cuantitativo, sino por la cualidad también. Esto que hablábamos con Emanuel de que a veces hay jugadores que tienen el rol en la cancha de entrar de suplentes y dar la diferencia en el partido, ¿sí? Ahí es donde ustedes, y parte de ustedes es reconocer el esfuerzo y que el jugador mismo reconozca el esfuerzo, no solo el resultado. ¿M? Por eso está bueno poder hacerse las preguntas a la hora de hablar de la motivación. ¿Qué pasaría cuando hay un mal resultado, no? Que un poco lo hemos hablado, esto de que, bueno, es verdad que la motivación puede ser ABC, pero ¿qué pasa cuando el equipo pierde 5 partidos seguidos? ¿Por qué justamente hay jugadores que rinden más en un equipo o más o que en otro? Porque hay jugadores que, no sé, rinden más en la primer parte de la temporada y en la segunda no, o viceversa. Y ahí es donde, bueno, está bueno preguntarse qué rol o qué motivos o qué propósitos tienen para estar dentro de la cancha que haya que todos estos cambios, ¿no? Siguiendo esto, obviamente, parte de tener una buena motivación es tener la concentración elaborada o trabajada, ¿no? Esto es una nueva palabra que no hemos traído hasta ahora. Si tenemos que definir la concentración es capacidad, chicos, ¿sí? Todos tenemos concentración, la concentración, el tema es qué forma le damos o qué proyección le damos a eso. Porque es una capacidad de mantener la atención en lo relevante, ¿sí? En los momentos importantes o necesarios. Competencia, o 90 minutos, entrenamientos y demás, ¿no? Esto de la concentración focalizada, ¿sí? Porque, por eso me gusta decir que estar en el partido, ¿sí? Implica que estar concentrado, leer el juego, ¿no? Anticiparse, poder decidir bajo presión, ¿sí? Poder decidir que puedo ir para adelante y que por más que yo tenga dudas, sé que voy confiado con lo que tengo que hacer, porque nadie tiene el partido claro, nadie tiene los 90 minutos claros, ¿sí? Si es una realidad que a veces, por no decir siempre, las distracciones mentales van a estar en esas situaciones, ¿sí? Las distracciones mentales, ya sea intrínsecas o extrínsecas. Intrínsecas desde pensar en los errores, estar pensando en el árbitro, ¿no? Por dentro, ¿no? Pensar en la hinchada, qué es lo que puede suceder, qué es lo que van a decir, cómo lo van a tomar. Y lo extrínseco es cuando justamente eso que uno piensa se sucede en realidad, ¿no? Con chicos que los padres hagan comentarios, los estén, es como sean ese segundo DT o ese DT implícito que les estén marcando, ¿no? Y eso muchas veces son distracciones mentales. Y la distracción mental no por ser mala o buena, ¿no? Sino por su generalidad. Porque por más de que un padre esté motivando constantemente a su hijo sabiendo que hay un DT en cancha, no deja de ser una distracción mental. ¿Eso implica que el padre se tiene que callar? Es depende del contexto, ¿sí? Porque es cuando justamente cómo se encuentran ustedes o si ven que eso es necesario o no. Pero por eso a veces la concentración tiene que tener su aspecto nulo, de saber de que tenemos un propósito, tenemos una motivación o una meta a corto plazo a cumplir, ¿sí? Ahora, algo que a mí me gusta dejar claro es que, y esto
grábenselo, ya sea por la cursada o por el día de mañana, o haciendo lo que les toca hacer, es que la concentración no es estar tenso, ¿eh? No es que tengo que estar tenso, duro, serio y fijado en un lugar. Es estar en el presente. Que por más que yo hice todas las cosas que hice, o mi equipo hizo todas las cosas que hizo, hay cuestiones que es fijarme en el presente de qué es lo que tengo que hacer. Una jugada elaborada, ser arquero y fijarme en las pelotas paradas, es estar en el presente de qué es lo que me propongo hacer. Eso es tanto voluntario como involuntario, estar en el presente. ¿Por qué digo esto? Porque estar en el presente de una manera voluntaria es ya sea el rol de cada jugador que tiene, ¿no? Porque ya está preparado, ya está elaborado, y estar presente en la manera involuntaria de saber de que hay 90 minutos, de que es un partido, de que hay conexiones, que hay jugadas inesperadas, pero que sin embargo estamos focalizados en el rol que tenemos que tener, ¿sí? Ahí es donde a mí me gusta decir que, por ejemplo, cuando hablamos de posiciones, que si bien el 4 es lateral, eso que no implica que solo tenga que correr por las bandas, es un defensor, ¿sí? Y que por algo a la larga hay 4 posiciones, ¿no? Portería, defensa, mediocampista y después delantero. Después obviamente lo podemos subdividir en 100 cosas, sí, pero saber de que estamos en el presente, entendiendo qué propósito en general tenemos y qué meta tenemos a cumplir, ¿no? Es una realidad que, por eso cuando digo que la concentración no es estar tenso, es saber que mis emociones van a influir. Por lo tanto, es entender de qué conexión o qué sentido le damos a eso, ¿no? Eh, y que por eso, no sé, cuando un defensor está siguiendo con el ejemplo de las defensas, ¿no? Concentrado y hay un pelotazo largo, esto implica que tengo que saltar, que tengo que, ya sea tirarme a barrer, irme para abajo, ir a marcar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya sea que esté concentrado o distraído, eso es, ya sea, y ahí es donde digo estoy voluntario o involuntario, es lo que ustedes, ya sea armen como jugada elaborada y cómo decidan estar en ese momento. Por eso siempre algo que a mí me gusta decir es que después esas cosas se puedan hablar a su vez. Porque si, por ejemplo, tiran un pelotazo y salta y la pelota se fue y capaz ustedes como su DT preferirían que justamente cubran o se tiren a barrer, eso está bueno hablarlo también, porque por algo lo hizo y está bueno ver mediante un debate, si se quiere decir, qué sentido o qué cosa le podemos encontrar, ¿no? Em, por eso, como tercer postura, y a mí me gusta hacerlo como la sumatoria, ¿no? De la motivación y la concentración, es esto que les hablaba yo del manejo de las presiones y de las emociones, ¿sí? Por eso es como más un enunciado, una conjugación de verbos, por así decir, porque acá hablamos de la presión y lo emocional, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para manejar eso? Eso es una habilidad tanto cognitiva como tanto social, si se quiere decir, ¿no? Por eso, cuando hablamos de manejo de presión, es aquella habilidad para actuar con eficacia, ¿sí? Es una habilidad para actuar con eficacia bajo qué situaciones ya sea competitivas, de riesgo o emocionales, ¿sí? Por eso siempre está bueno por ver que a veces pasa mucho en el fútbol profesional, de que jugadores que juegan en Copa, que entran en el segundo tiempo, jugadores que en una instancia eliminatoria, cuando hablamos de una final, cuando hablamos de los errores, el compromiso, ¿no? Por algo a veces la experiencia hace ruido siempre. Ayer, no sé si pudieron ver Inter Barcelona, no sé si lo tienen al tanto, pero bueno, el defensa central, Acerbi, del Inter, el muchacho, no sé si ven el fútbol italiano, pero si ven los partidos, se van acá todos los partidos. Pero a veces la experiencia hace la voz y hace el ruido de cómo puede manejar la presión y las emociones y jugó lo que jugó ese hombre, ¿no? Pero está bueno como darle ejemplo y decir, a veces, por más que haya una trayectoria, estar concentrado implica estar en el presente, es poder ver que tengo la facilidad o la habilidad de manejarme mediante una presión o situaciones emocionales que muchas veces es difícil, más para cualquier jugador, y que sin embargo lo puedo terminar confrontar a su vez, ¿no? Era un ejemplo que me fui por las ramas, pero creo que está bueno poder dar. ¿Mm? Por eso, algo que me gusta decir es que la presión es constante.
en el fútbol, ¿sí? Es una variable constante. ¿Qué quiere decir en este caso una variable constante? Que siempre va a estar. Puede estar más pasiva, puede estar más activa, pero siempre la presión va a ser ya sea del entorno, de la hinchada, de la familia, ¿no? De su director técnico o hasta de uno mismo. ¿Mm? Y que por eso siempre está bueno tener estas charlas, estas llegadas, ya sea individuales o grupales, porque una emoción mal gestionada puede desbordar al jugador por sí mismo. El famoso, ¿no? Se hace expulsar, ¿no? Una expulsión, bloqueos emocionales o ese miedo a fallar. ¿Mm? Por eso está bueno por decir de que no se trata de sentir, sino de qué, de canalizar esas emociones, chicos. Ahora, esto es lo teórico, ¿no? La frasecita linda, como a mí me gusta decir. Sí, después está bueno poder ver qué técnica, qué práctica le damos. ¿Mm? A mí en este caso, a mí me va a gustar nombrarles dos. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué les digo dos? Porque les pueden clasificar en todas las que se les canten, ¿no? Y que al ser dos, las podemos clasificar como en dos grandes enunciados. La primera son técnicas, como a mí me gusta decir, como lo dije la clase pasada, si no me equivoco, técnicas respiratorias, rutinas de calma, ¿no? De ese gusto propio, individual, ya sea colectivo, y poder tener una llegada tanto eh, deportivamente hablando, como de ser necesario con un cuerpo técnico, con un psicólogo deportivo y demás, de poder generar una reformulación de esos pensamientos negativos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ese pensamiento negativo no es malo, no es porque por eso no está bueno decir no lo sientas, sino ver qué continuación le podemos dar. Porque si bien ese pensamiento por algo está, démosle un propósito para que continúe, que no quede solo acá, ¿no? Y que a veces hay que, por eso como segunda premisa, es poder, ya sea eh, técnicamente hablando, deportivamente hablando o individualmente hablando, normalizar el error como una parte del juego, ¿sí? Porque por algo, así como está la frase de los errores se aprende, a mí me gusta decir, de las acciones uno aprende también. ¿Mm? Bien. ¿Hasta acá todo bien? Me gustaría escuchar a alguien por lo menos. Perfecto. Bueno, Sí, sí, gracias, sí, gracias, todo bien. gracias No chicos me por conecté responder. recién, pero estoy escuchando. Hola Nico, perdón que no te salude. ¿Cómo te va? Eh, todo bien. Em, bien, ahora, sí está bueno también que acá te vuelvo a citar, Edu, con tu ejemplo que trajiste clases atrás, cómo uno reacciona desde el rol que les compete a ustedes. Si tu arquero, si tu defensor, si tu Hola, delantero. Vale, Hola recién Emma, eso. ¿cómo estás? Vi que ingresabas. ¿Todo bien? Y arrancaste con el ejemplo. No, todavía no lo utilicé. Si lo llevo a utilizar, Ah, lo bueno. nombro. ¿Sí? Muy, muy buen ejemplo Bueno, ese. buenas tardes Eh, para todos. explico igual antes que nada. Emma se comunicó conmigo en estos días para poder consultarme algo de que le estaba pasando profesionalmente hablando y que bueno, es algún ejemplo que si se da lo voy a traer. Ahora, justamente, ¿no? ¿Cómo uno, desde el rol que les compete a ustedes, cómo uno reaccionaría si un jugador de ustedes se equivoca en el último minuto? ¿Sí? Si ya hay algo que tienen que hacer, si era que se esperaba que se haga. Bueno, esa pregunta es algo como se hace de manera retórica. ¿Por qué? Porque obviamente una primer premisa que uno puede decir es, mm, sería una molestia, me enojaría, no lo podría creer, me asombraría. Ese es el impulso nato corporal que nos nace. El tema es justamente, como venía diciendo hace un ratito, qué continuación le puedo dar a eso. Por eso a veces hay que, cuando digo reconocer el error como parte del juego, es saber de qué cosas se puede trabajar a su vez. ¿Sí? Y ahí es donde está bueno poder decir, ¿no? Esa fortaleza mental que hay que tener en esas situaciones. ¿Es algo que se trabaja o es algo que se hereda? A mi gusto, ambas. Porque así como yo dije que la motivación, la concentración, el manejo de la presión lo tenemos, es algo que a la larga se tiene que trabajar también. Porque es un carácter hereditario que uno hereda, pero que después uno está bueno poder trabajar, ¿no? Es debatible, pero bueno, es algo a una premisa que uno llega. Ahora, sí también
cuando hablamos esto del trabajo, podemos hablar esto de trabajar en equipo, en el sentido de que hay que darle hay que decirlo en voz alta. ¿Por qué digo esto? Porque ahí es donde podemos aparecer lo que llamamos como cohesión grupal. Ahora, cuando hablamos del trabajo en equipo y la cohesión grupal, entendemos ese sentimiento de pertenencia, de qué rol tiene cada uno, ¿sí? En el grupo. ¿Por qué? Porque la unión y la confianza es lo que va a unir, o mejor dicho, o lo que va a crear al plantel de equipo. Un plantel se forma cuando hay unión y confianza entre los jugadores. No lo dijo nadie, pero sin embargo lo voy a decir yo. Es una realidad. ¿Qué? Porque ya entonces todos los planteles que existen hay unión y confianza. No, pero su sentido explícito o secundario, ¿no? O transformacional, si se quiere decir, es entender cuando hay unión y confianza entre el equipo. Porque un buen plantel o un buen jugador es cuando justamente tiene esa fortaleza mental de sentirse unido y en confianza con el grupo. Por eso, un equipo unido no es aquel que se quiere, sino aquel que se respeta, ¿sí? Un equipo unido no es aquel que se quiere, sino que se respeta. Y que a la Podemos larga, dar de ejemplo el de Boca del 2000, por ejemplo. muy buen ejemplo diste ahora que lo decís, porque el Boca del Claro, 2000, claro, dentro y fuera de la cancha. Dentro y dentro, fuera de la cancha. dentro y fuera de la cancha, justamente. El Boca del 2000, a mi gusto, la selección actual que tenemos, eh, el, el re- dentro de todo, el River del 2015, del 2018, equipos que se alinean como uno solo, que justamente son un equipo y no son 11 jugadores, ¿sí? Y que por eso, como me gusta decir, tienen un objetivo en común, que no es ni ganar ni ser el mejor, sino avanzar, avanzar como equipo. Y avanzar es desde la victoria, desde la derrota, desde el acierto, desde el error, ¿sí? Por eso en el fútbol, El estudiante de Isabela del 2009 también, cuando bueno, sale campeón de Libertadores y pierde la final contra el Barcelona, ¿cómo la pierde? sí, bueno, el Barcelona del 2009, si vamos al caso, también era un equipo Terrible. perfecto. Y bueno, a mi gusto, Sabela es el ejemplo de dar batalla, ¿sí? Sabela era un Claro. DT que daba batalla, no por decir hasta el último minuto, sino como equipo. Que no importa que si se equivocaban o acertaban. De hecho, ese año, o sea, ese Estudiantes tenía partidos que perdía 4-0, pero después te ganaba un 5-1, ganaba la Libertadores, era algo, era de sumamente mérito, ¿no? Y que por eso, retomando, en el fútbol hay equipos técnicamente pobres, pero ¿qué pasa? Funcionan mejor por la cohesión grupal que tienen, ¿sí? Y, y esto lo tengo que reconocer, por más que sea hincha de Boca, Boca le pasa mucho eso, ¿no? Siempre está la crítica de por qué Boca pasa, no importa lo que pase, ¿no? Y que durante mucho tiempo, por ejemplo, Boca fue un equipo que, porque hoy en día ya no es el equipo de antes, que pasaba, ya sea porque por su cohesión grupal que tenían y que por eso Boca pasaba por penales y avanzaba y vos veías cómo jugaban todos y no lo podías creer, pero sin embargo era un equipo que iba para adelante, ¿no? Y que sin embargo los grupos mal llevados, si vemos la otra cara de la moneda, terminan generando conflictos, rupturas internas y que hace que el equipo, o mejor dicho, los jugadores no se encuentren con el equipo. O como uno burdamente lo dice, o en el criollo, no sienten el amor por la camiseta, ¿no? Por eso, eh, un DT, o ustedes el día de mañana y los líderes del equipo son claves, ¿sí? Para regular esa energía grupal que hay, ¿sí? Ya sea desde la euforia, para la victoria, la motivación, el conflicto. Siempre está bueno poder entender de que hay alguien que está presente ahí. Y que si tenemos que hablar qué cosas hacen que estén presentes ahí, siempre pueden haber, y acá son una especie de etiqueta social, no lo voy a negar, pero sin embargo son factores que tienen que estar prevalentes. Fíjense que pasa mucho, ya sea que hay subgrupos,
¿no? No sé, edades, posiciones, gente que mayor sea, que se llevan bien entre ellos, gente con más joven que se tienen mayor comunicación, nacionalidades, posiciones. Eso en el fútbol profesional estamos hablando. Después ya sea en el amateur o en el fútbol, desde cualquier lado que lo quieran ver, desde el vínculo que tienen por fuera del deporte, ¿no? Y que eso va a generar que una comunicación interna. Parte de ello, en esa comunicación interna, es tener que ese líder, ya sea explícito, el capitán, como ese líder implícito, que pasa en muchos equipos, que tienen ese, y ahí es donde habla esto de si se hereda o no, que tienen ese rol de líder y que hace que genere ese líder positivo, ¿no? Que es el que alienta, el que ya sea que divide en las ocasiones necesarias, pero que une cuando más se necesita, ¿sí? Distintas cuestiones para poder entender cómo uno puede trabajar desde el rol de ustedes el día de mañana con un psicólogo deportivo a su vez para poder tener una mejor dinámica grupal, ¿no? Bien, ahora está bueno poder ver qué pasa cuando hay líderes distintos, ¿no? Que está el líder es explícito, que es el capitán, que es el que comparte los ideales en un principio, ¿no? Con el director técnico, y después hay un jugador en la cancha que tiene su rol de líder, pero que sin embargo tiene otra cualidad de ser, otra forma de juego. Bueno, ahí depende el equipo, ¿no? Depende la ideología y depende qué función tengan. A mí me gusta dar el ejemplo. Cuando, Nico, cuando hay decime. muchos, cuando hay muchos caciques y pocos indios, dirían. Muy bien, buena frase, no lo había escuchado. Eh, a mí me gusta dar el ejemplo, no sé qué piensan, pero cuando Dybala debuta en la selección, ¿no? Que si bien hoy en día lo sigue siendo, pero Messi tenía su rol de capitán, tenía su presencia, Dybala venía de tener, en ese momento estaba en un auge futbolístico muy elevado, ¿y qué pasó? Llegó y se sentía sapo otro pozo, ¿no? Mm. Se sentía que no rendía. ¿Esto implica que es mal jugador? ¿Esto implica que el equipo no estaba funcionando bien? No, ni tampoco lo contrario. Es sino saber qué dinámica de juego y qué tipo de roles se va a requerir en esos momentos. Por eso muchos equipos, cuando hay dos líderes distintos, rotan, uno entra suplente y uno entra después. Mayormente tienen dos roles de juegos distintos. Este es un factor que a mi forma de ver, desde como experiencia como psicólogo deportivo, prevalece más cuando dos líderes distintos pueden prevalecer más a un equipo cuando no hay cuando no es el fútbol profesional, mayormente, o cuando justamente no hay una competencia de alto rendimiento. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día, por cómo son los clubes, lo monetario, la prensa, la llegada, la fama y demás, mayormente, o la única forma para que pase eso es que uno de los dos líderes, porque si hay algo que tiene el líder es el rol de asumir, uno de los líderes asuma que le toca ya sea rotar, jugar de suplente y demás. Si no, mayormente, y pasa mucho, que se van del equipo porque no tienen el rol que tenían, ¿no? Y ahí es donde, si me permitís, uso tu ejemplo, Nico, el cacique no se siente cacique y hace que también o busque otro rumbo o que justamente sepa qué lugar tiene ahí. Eso, por ejemplo, últimamente con Boca, ya que viene pasando un montón. Pasa mucho en el fútbol argentino o mismo pasa mucho en el fútbol europeo. Equipos que compran a un jugador por millones y millones y después se van a préstamo o se van a 2 pesos con 50, ¿no? Por eso está bueno poder ver que desde ya sea ustedes con un psicólogo deportivo, entendiendo la dinámica grupal que ve el profesional, qué sentido poder hacer o qué rol le puedo dar a todo esto en el equipo, ¿no? Bien, si bien hasta acá venimos hablando del psicólogo deportivo, pero venimos hablando desde el funcionamiento grupal y colectivo en el fútbol, está bueno poder preguntarnos qué rol tiene a su vez el director técnico en lo psicológico, ¿sí? Porque hay una prevalencia como DT que es lo psicológico también. ¿Y por qué es clave eso? Porque justamente ustedes no solo van a dirigir o no solo dirigen
lo táctico o lo físico, ¿sí? Eso grábenselo. ¿Por qué? Porque también van a condicionar, van a dirigir lo emocional y lo mental del equipo, ¿sí? ¿Qué rol les doy a mis jugadores o qué motivación les doy también? Porque es en realidad que también, así como hablamos la semana pasada esto y hoy también del control mental y la fortaleza mental, así como la tienen que tener los jugadores, es esperable que también lo tenga el DT también, porque si no, no termina funcionando. Y si tengo que dar un ejemplo mucho más mundano o más terrenal, no sé si alguien de acá siga a San Miguel, ¿no? Que ahora está en la B, con Sebastián Bataglia. Es el claro ejemplo de que no supo reconocer o dar los valores que el club necesita o que los jugadores mismos estaban necesitando. Y que por eso podrá tener toda la táctica, lo físico, todos los 500 jugadores que compró, pero si no hay llegada, no hay quórum, como quien diría. Por eso las palabras, los gestos, el estilo de liderazgo, las reacciones que tienen ustedes son influentes a potenciar o tanto a perjudicar al grupo, ¿sí? Por eso una premisa que a mí me gusta decir es que el DT, chicos, es un referente emocional, ¿sí? Cuando hablamos de referente emocional, hablamos de llegada, ¿no? Y que el jugador mismo va a tomar señales de ustedes. Y acá voy a decir cosas obvias, pero que está bueno aclararlas. Por eso Boca no podía ganar teniéndolo a Gago llorando un poco más y en el banco de suplente en la definición popular. No te lo voy a negar, coincido con vos. Si el DT les transmite calma y contención, ¿sí? El equipo va a tender a estabilizarse. Si le estoy indicando constantemente y no reconozco lo que tiene el jugador, que eso es lo que hacía Gago, el equipo no va a tener una coordinación esto, ¿no? De la cohesión grupal misma, ¿sí? Entonces, por eso, si hablamos de referente emocional, hablamos de conductor emocional a su vez. Y estilos de conducción, que esto un poco ya lo hablábamos un poco, pero acá lo voy a desarrollar un poco más, y lo vamos a hablar en segundo año. Hay, a mi gusto, tres tipos, ¿no? De estilos conductores, ¿sí? Que un poco los hablamos, no sé si se acuerdan, que son el autoritario, ¿sí? El democrático y no sé si todos los que están acá estuvieron en esa clase, pero el tercero, que es capaz el burdamente hablando pasivo, pero a mí me gusta poder dar el origen semántico que tiene, que es justamente este que les voy a pasar por el chat, ¿sí? Que es un concepto británico-francés por un psicólogo deportivo, que es el laissez-faire, que implica dejar hacer, ¿sí? Que si lo traducimos es el tipo de conductor más pasivo, ¿no? Que ahí voy a ahondar en ello. Cuando hablamos del autoritario, como bien lo dije la última vez, es aquel que decide todo, ¿sí? El que impone, el que su palabra prevalece antes que los jugadores. Esto implica que va a inhibir ¿qué? La creatividad. Si uno tiene un rol autoritario, desde el rol que les compete a ustedes, no promueven la creatividad. Cuando hablamos de democrático, como bien les dije la otra vez, es aquel que escucha, que hace partícipes a todos los jugadores, no importa la trayectoria y la experiencia. Eso hace que fortalezca la cohesión, chicos, y la confianza sobre todo. Y el laissez-faire o pasivo, que es aquel que deja hacer, es aquel que interviene en momentos que tanto el DT como el cuerpo técnico vean necesarios intervenir. Y si no, después no va a intervenir, ¿sí? Hay un riesgo acá, que ¿cuál es? Que justamente en contextos competitivos es un arma de doble filo, porque ahí es donde tienen que estar, ¿no? Ahora, entendiendo estos tres conceptos, no hay ningún estilo bueno o malo, chicos. A mí algo que me gusta decir es que a la larga, y cuando hablamos de larga hablamos de proyección, hablamos de temporada, hablamos de permanencia en el club, hay que tener los tres, ¿sí? Hay veces que la palabra de ustedes es su palabra y por algo son un director técnico. Hay veces que tienen que darle la voz, como quien diría, al pueblo, ¿no? Ser democráticos y poder escuchar y fortalecer la cohesión y la confianza. Y hay veces que tienen que dejar hacer.
que por más que ustedes tengan esa palabra correcta que quieran indicar, tienen que dejar fluir a los jugadores también, ¿sí? Por eso, lo más importante es que ustedes el día de mañana sepan leer el momento y adaptar la forma necesaria a conducir, ¿sí? Teniendo en cuenta esto que ustedes es una realidad no dicha a mi gusto, y que por eso está bueno aclararla, que ustedes tienen responsabilidades a mi gusto psicológicas, ¿sí? En los jugadores. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí es donde me gusta poder hablar de 4 premisas a hacer, como rol que tienen ustedes desde lo psicológico. Ustedes las pueden clasificar en 700 si quieren, pero a mí me gusta hablarlas en 4. La primera es que, justamente, y acá capaz te utilice tu ejemplo, Emma, ¿no? Es detectar señales de bajón anímico, ¿sí? Muchas veces les va a pasar en infantil, juvenil, adulto, profesional, semiprofesional, amateur, que ustedes, si hay algo que les hace ruido, que sí, ya sea porque ven a un jugador presionado, triste, nervioso, algo que no va en su forma de ser, por más que sea algo absurdo o banal, siempre les recomiendo que hagan una intervención, ¿sí? Ya sea pasiva o activa. Activa desde, ¿no? Desde el rol ya sea autoritario o justamente democrático, y si no pasiva, desde el saber que le dejo hacer, pero que después voy a tener una llegada con ese jugador, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, y si tengo que dar un ejemplo, Emanuel, un ejemplo que me preguntaba, era, y lo voy a hacer breve porque no vale la pena hacerlo tan largo, es esto de que cómo uno, dime más, No, no, nada, nada. ah, Estoy escuchando. de cómo uno, por ejemplo, cuando tiene un jugador que está muy atento con los padres, de que ya sea de que los está mirando y de que esto de que se pone, si hay algo que erra, se enoja, se frustra, se pone a llorar, ¿qué tienen que hacer ustedes del rol que les compete? Es una realidad que ahí es lo que sí está bueno poder ver, es tener, si ven un bajón anímico o algo que hay una discordancia en su forma de ser, tengan una llegada individual. Lo más importante primero es tener esa llegada individual. ¿Cómo podemos tener esa llegada individual? Observé esto, ¿qué te está pasando? ¿Hay algo que me quieras contar? Esa es la primera responsabilidad psicológica que ustedes tienen. Después, el chico, el adulto o quien sea, se les puede tanto abrir como tanto no. En caso de que se le abran con ustedes, ahí pueden darle una sugerencia, si quieren, si no, no, pero ahí ustedes, en base a eso que se les abre, siempre es recomendable que hablen con el cuerpo técnico o con un psicólogo deportivo para ver qué hacer con eso. Ya sea de ya mandar, no sé, desde ya sea ir a un espacio terapéutico, desde ya sea, si es menor de edad, puede tener una llegada con los padres, pero saber de que en base a esa llegada que tienen, le dan un sentido extrínseco, o sea, por fuera, y tanto intrínseco también. ¿Cómo sería intrínseco? En qué rol le puedo llegar a dar en la cancha a su vez. Y si ahora, si esa persona no se les abre, porque, y que los ven y que ven que sin embargo les pasa algo, ahí sí, ahí es donde tiene que estar la decisión autoritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes verán que si eso sigue prevaleciendo, porque capaz tienen un mal día, pero si sigue prevaleciendo, qué cosas puedan llegar a hacer ustedes, ¿sí? Desde ya sea sugerir que haya un espacio terapéutico, desde darle otro rol en la cancha, desde tener directamente una llegada con los padres, que ustedes puedan detectar eso para poder trabajar esa tensión, ¿sí? Esa como primer premisa. Si hablamos de una siguiente, y que pues, es consecuente a la otra, es trabajar esa presión en los momentos claves, ¿sí? Esa presión que siente cada jugador, ya sea pasiva o activa, para poder ver qué rol le podemos dar. Y esto es lo que hablamos de los jugadores de copa o partidos importantes, ¿no? Ascensos, descensos, clásicos y demás. Así como hablamos de responsabilidad de presión y sentido de pertenencia, otra premisa que les puedo nombrar es el hecho de manejar las frustraciones, manejar la suplencia que puede llegar a ocurrir en los partidos, porque siempre va a haber, con inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir con inteligencia emocional? Que puedan tener llegada y que el jugador, y que ya sé que ustedes lo promuevan, que den palabra de lo que está pasando. De que si un jugador quería ser titular y fue suplente, que se los puedan decir. Y esto no implica que él tiene razón o que ustedes tienen razón, sino que puedan tener esa llegada, ¿no? Esa apertura. Y por último,
y esta es desde una indicación más hacia ustedes, que ustedes con los jugadores, es que sean coherentes en su palabra, entre lo que dicen y lo que hacen, ¿sí? Por eso a veces, y acá cito a Bianchi, a veces es preferible dar dos indicaciones durante todo el partido a un jugador, pero sabiendo que son esas cosas que tiene que hacer, ¿sí? Porque lo que digo, espero que lo hagas. Y lo hagas desde lo mundano, no desde lo ideal. Porque si es desde lo ideal, te doy 200 indicaciones. Que vaya al punto, digamos, exacta, que sean exactas. Exacto, exacto. Exactas. Y eso es tener llegada antes del partido, en el partido y después del partido, ¿no? Y ahí es donde está bueno que ustedes también, es como, no los ven, es como una especie de trabajo, que ustedes el día a día también busquen en qué momento, qué tipo de conductor quiero ser, ¿no? En qué momentos tengo que ser autoritario, en qué momentos tengo que ser más pasivo, en qué momentos tengo que ser más democrático, ¿sí? Es como justamente pregunta reflexiva, ¿no? Por eso, No, si tenemos... también, Dime, Nico. porque también dentro del grupo tenés, creo yo, personas a las que si vos le sos autoritario estando en grupo, le cae de una manera y que quizás lo hablas mano a mano solo, podés ser autoritario y capaz que no le cae tan mal. Tal cual. Sí, es un muy buen punto lo que decís. A mí algo que me gusta promover, que no es fácil, no lo voy a negar. Normalmente el autoritario está mal visto, o sea, está mal, Exacto. pero a veces es necesario cortar. Es que por eso a la larga, Nico, no hay que casarse con ninguna de las tres, ¿sí? Hay que tener en cuenta las tres posturas con el grupo como tanto individual. Porque yo soy partidario de que no es que solo hay que ser autoritarios individualmente. No, tener esa autoridad grupal también. Y lo mismo viceversa, ¿no? Está muy bueno eso igual que trajiste. Por eso, si tenemos que recapitular todas estas cosas y retomar las ideas clave, ¿sí? Chicos, la psicología deportiva en el fútbol va a ayudar a entrenarnos. ¿A qué? Tanto el cuerpo, pero como consecuente la mente, ¿sí? Esa mente, con sus habilidades, que cuáles eran las que hablábamos, motivación, concentración, ¿no? Manejos emocionales y demás, se entrenan. Es algo muy banal, muy absurdo, no se tiene en cuenta, pero se entrenan, chicos, ¿sí? Y por eso, ahí es donde la premisa que llegamos, que el DT va a tener que un rol activo en lo psicológico, ¿sí? Es un referente emocional, como les dije. Aunque no sean psicólogos, porque no lo son, tienen una llegada psicológica, ¿sí? Que es desde la presencia, desde el liderazgo y todo aquello que afecte directamente, ¿no? Al grupo. ¿Mm? Por eso, lo que más quiero que se lleven en base a la psicología deportiva es que no se trata de solo talento o táctica, ¿sí? El fútbol, que también hay algo emocional, hay algo que gestiona por dentro, ¿sí? Y que la cabeza del jugador define partidos. Es algo que hay que reconocer. Y que justamente un equipo bien conducido te va a dar muchas cosas, grandes cosas, ¿sí? Y por eso, si tengo que hacer como una especie de preguntas para dejar pensando que me gusta en estos temas o para debatir el día de mañana, es todo esto, ¿no? Es que estas cosas se nacen, se trabajan, ¿no? Poder observar en los jugadores, este es algo que tiene más hereditario, esto es algo que tiene más trabajado, ¿no? Tengo que trabajar con esta cualidad con este jugador, ¿no? ¿Qué pasa cuando un jugador me dice que no tiene ganas de jugar? ¿Qué rol le doy, ¿no? Eh, Estos conceptos del poder solo ganar, solo buscar más partidos, avanzar cual equipo, más que como 11 jugadores, ¿no? Eh, toda- Todo esto entendiendo que a la larga el deporte o el fútbol se disfruta más cuando se avanza, cuando se progresa, ¿sí? Y avanzar no solo para arriba o para adelante, sino por los costados también, ¿sí? Y ahí es donde me gusta dar el ejemplo de hace poco del Boca de Almirón, que mira, sí, llegó a la Libertadores a la final, pero como solo se concentró en ganar, 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 perdió y mira cómo pasó a ser otro equipo, ¿no? Pero bueno. ¿Dudas? ¿Alguna observación? ¿Algo que no les haya cerrado? Hola Ceci, no te saludé.
¿Algo que quieran compartir? No, está bueno el que uno hace del psicólogo deportivo, el mismo técnico. Eso es lo que, viste, por ejemplo, vos sos técnico todo y yo siempre lo que pensaba, está bueno poner un psicólogo deportivo a los nenes, que lo dije acá. Pero es como decís vos, vale, está bueno porque que uno sea también el psicólogo deportivo aparte del técnico. Es muy bueno eso. Por eso aprendemos esto, lo que me estás diciendo vos, está buenísimo. Bueno, bien. Bueno, Ser lo más ahí humano posible también, vale. ser lo más humano, ¿sí? Y Conocer por eso, al Claro, jugador es lo más detrás del humano pantalón. y lo más, ¿cómo es? Lo más correcto, lo más sincero, digamos, lo más sincero posible. ujú. Algo que a mí me gusta decir es que lo real, o sea, el fútbol, en este caso, los partidos, los 90 minutos, es aquello que queda por fuera de la imaginación, de lo ideal, ¿sí? Que ustedes podrán idealizar al equipo y buscar todos los que se propongan, pero después hay 90 minutos, hay partidos, hay un equipo, hay 21 jugadores, lo que sea, pero es entender de que nos conectamos con algo, ¿no? Perfecto. Bien. Lean, ¿querías decir algo? No, me quedé colgado de lo que estaba hablando. Te dejé pensando. No, claro, después que termina el partido ya está, o sea, al inicio del partido uno da indicaciones sobre el partido, está sobre los chicos, indicando, alentando, retando, entre comillas, ¿no? Llamando la atención, has dormido, da el pase bien, esto, aquello. Se ganó, se perdió, se terminó el partido, nos fuimos a cambiar y ya está. Nos ponemos a pagar y a otra cosa. Eso es Ujú. Tal cual, lo que tal me quedé cual. pensando y se me vino a la cabeza eso. No, bueno, por eso siempre es esencial de que algo que ahora, hoy en día no estoy trabajando psicodeportivamente hablando con chicos, pero en su momento cuando lo hacía, era de que cuando termine el partido, que haya algún lugar que haya por lo menos 2, 3 mesas, ¿no? Y algo que me gusta decir es que se sienten todos ahí, todos los chicos, ¿sí? Que tengan como esa reunión de decir, estamos todos en grupo hablando, ¿no? Después del partido, esto que vos decís de paviar y demás, ¿no? Y poder ver de que hay un punto de encuentro. Después un vaso de agua, alfajor, coca, fruta, lo que sea. Pero saber de que se siguen encontrando por fuera de la cancha. Eso es lo más lindo del fútbol infantil. Muy bueno. Bueno, si les parece bien, ¿estamos bien por hoy? Perfecto, Está vale, bien. Perfecto. perfecto. Cualquier cosa, Esto, lean. vale, perdón. Esto es ya el segundo, dijiste cuatrimestre. No, no es el segundo cuatrimestre, pero es la segunda Segundo bloque. parte, Yo lo llamé segundo bloques. bloque. Sí, esto es el segundo bloque. Seguimos igual con psicología deportiva. Claro, el segundo bloque empieza con la clase pasada, ¿sí? Ok, la motivación. No, la semana, eso fue hace 2 clases. O sea, la motivación, hasta motivación es el primer bloque. La clase pasada di introducción a la psicología deportiva. Hoy hablamos la psicología deportiva en el fútbol. Sí, ¿Sí? tienes razón. Sí, Bien. tienes razón, sí. De- 23 y de- 4 de psicología. ¿Sí? Igual, Motivación, enfoque de metas, motivación humana. Sí, sí. exacto. Yo igual cuando, a mí me gusta en un principio dar todos los temas, ¿sí? Y después empezar a como dar enfoque al examen. Porque si bien a mí me gusta decir que el examen es algo que ni agrandarlo ni achicarlo. O sea, ni desestimar que es un examen más y que es todo re fácil, ni que tampoco es hacerles la vida imposible. Entonces, es dar el contenido, que a mi forma de ver es lo que más les compete, y después sí dar una orientación más eh, técnico-práctica, si se quiere decir, de hacia los exámenes. ¿Mm? Ok, vos vas a dar en todo caso los ítems, ¿no? Sí, sí, no Porque sé si se nosotros acuerdan, bajamos de última, estamos buscando información y demás. O sea, no sé si se acuerdan, yo en la primera clase yo les dije que hasta que no de todos los temas, mis clases van a ser así, que me van a ver a mí. Después van a ver los PowerPoints, ítems y todo lo decorativo lindo que hace que sea más atractivo el examen, por lo menos. Sí, quédate tranquila. ok. Bueno, de todas formas, estoy a un mensaje de distancia, ¿sí? Cualquier cosa me escriben. ¿Mm? Yo estoy. Perfecto, vale. Ceci, ¿qué tal? Profe, pedir disculpas que llegamos tarde, estamos con Pablo escuchando acá. Ay, no sabía, están ahí juntos. Bueno, genial, buenísimo.
No hay problema. Pedir disculpas que llegamos tarde a los chicos, a vos, pero bueno, tuvimos que llevar. Tranqui. Lo importante es que están acá, ¿sí? Sí, los estábamos escuchando, pero nada, como estábamos en la cancha no queríamos hacer ruido. No pasa nada. A mí sí me gusta decir que si llegan tarde o si no se conectan a alguna clase, miren la clase y que se saquen las dudas conmigo, ¿sí? Después les contestaré cuando puedo. Trabajo en Dale. el consultorio y después llego acá. Pero lo que quiero decir es que estoy para ustedes, chicos, ¿sí? Eso, Gracias, profe. no se preocupen. Por favor. Perfecto, dale, gracias. Bueno, cierro acá y nos vemos el miércoles que viene. Dale, hasta el Dale, miércoles. hasta el miércoles, saludos para todos. Chao, gente. Abrazo.